Oh, qué amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Si vivimos desprovistos de paz, gozo y santo amor, esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de cuidados y temor, a Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, esto pruebas nos mostró. Al sufrir el cruel castigo que el culpable mereció, y su pueblo redimido hallará seguridad, fiando en este amigo eterno y esperando en su bondad. Y su pueblo redimido hallará seguridad, fiando en este amigo eterno y esperando en su bondad. Ese es nuestro gran amigo, nuestro gran Salvador, nuestro gran Señor Jesucristo. Todas esas cosas lindas, maravillosas, tiernas que Él ha hecho por nosotros, nos hacen a nosotros tener corazones agradecidos, fieles, leales, y que también le aman con todas sus fuerzas a ese Señor tan especial, tan amoroso y tan maravilloso con todo lo que hizo en favor de nosotros. Ante ese Señor nuestro, amado nuestro, vamos a venir en oración para darle gracias por la vida, para poner en sus manos cualquier motivo también personal, y al mismo tiempo y sobre todo para poner en sus manos la meditación en la palabra, para que la palabra quede también grabada en nuestros corazones y que la misma desarrolle convicciones fuertes en nuestras vidas para continuar perseverando fielmente hasta que Él venga por nosotros. Oremos. Amado Señor, te damos gracias en esta hora porque tú eres nuestro Señor, eres nuestro Salvador, eres un amigo muy especial, eres un amigo amoroso, eres nuestro Redentor, quien pagó el precio tan alto para poder hacer posible nuestra salvación. Gracias, Señor glorioso, porque tú eres especial para con nosotros, te amamos con todas nuestras fuerzas, eres un Dios tierno, un Dios amoroso, un Dios lleno de misericordia, un Dios que tiene todo bajo control, un Dios que cuida de nosotros, un Dios quien aún en medio de la dificultad nos ha provisto de esperanza, de palabras, de promesas que nos alivian o que nos alientan a continuar aguardando, Señor, hasta la manifestación de tu poder soberano en la tierra. Señor glorioso, queremos orar por todos los enfermos, queremos pedirte para que tú les ayudes, que muestres tu misericordia, que muestres tu amor para con todos ellos. Al mismo tiempo, Padre Santo, queremos poner en tus manos también este tiempo devocional. Te suplicamos que la meditación de nuestros corazones sea agradable a ti. Pero, Señor, además, te pedimos también
que al meditar en tu palabra, tu Espíritu Santo nos guíe y que desarrolle en nosotros las convicciones y esa fe robusta o fuerte que tú quieres ver en nuestros corazones. Ponemos en tus manos pues este tiempo porque, Señor, tu Espíritu glorioso nos va a guiar en la reflexión de tu palabra y sabemos que a través de ella tú vas a afirmar nuestra fe en ti. En el nombre precioso de nuestro Redentor y Salvador amado Jesucristo hacemos esta oración. Amén y amén. Recuerda siempre tomar tus propias notas de cada uno de los acercamientos cuando vienes a la Biblia. Eso facilitará tu aprendizaje de las Sagradas Escrituras y te ayudará en su comprensión, y al mismo tiempo cuando tú necesites recordar alguna aplicación, tú podrás acudir a esos apuntes y de esa manera podrás recordar lo que Dios haya hecho o te haya mostrado a través de su palabra. El tema para esta ocasión, en línea con los anteriores, se titula Gloriosa justificación. Es una gloriosa justificación porque trae efectos grandes, efectos especiales, trae efectos maravillosos en nuestras vidas, trae muchas bendiciones. Por eso es una justificación gloriosa, porque nos hace a nosotros realmente gloriosos. Y para ver este tema vamos a ver lo que la palabra del Señor nos tiene que decir en Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 11, que dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Esa es la palabra gloriosa de nuestro Dios. Esa es la palabra que ahora nos va a hablar acerca de esta gloriosa justificación. En los devocionales anteriores estuvimos meditando acerca de lo que es la justificación, cómo sucede, en qué consiste, pero ahora la Escritura nos lleva a que meditemos en los efectos o en una realidad tanto presente así como también futura que se produce precisamente de esta gloriosa justificación. Ese acto maravilloso de haber sido declarados por Dios como justos, como lo enfatizamos mucho, no por mérito personal, no porque nosotros lo hayamos alcanzado, logrado, no porque nosotros lo merezcamos, sino porque Dios decidió que en Cristo Jesús, en su muerte y resurrección, fuera posible que nosotros pudiésemos ser declarados justos, porque Cristo pagó por todas nuestras responsabilidades delante de Dios, por todas nuestras culpas, por todos nuestros pecados. En Cristo fue cargada toda la culpabilidad nuestra y todos aquellos que ponemos nuestra fe en Cristo, entonces podemos ser declarados justos por la pura gracia y misericordia de Dios. Pero ¿en qué consiste entonces esta gloriosa justificación? Porque es gloriosa. Para ello vamos a ver el primer punto de este devocional que dice: nos gloriamos en la esperanza. Un primer resultado que trae la gloriosa justificación es que ahora nosotros nos podemos gloriar en la esperanza. Es decir, la justificación nos ha provisto
a nosotros de una esperanza especial. Y veamos lo que nos dicen los versículos que pertenecen a este primer punto. Observemos la conexión que existe entre este versículo, el primer versículo del capítulo 5 y los versículos del capítulo anterior que se vino desarrollando ya, donde se ahondó en el tema de la justificación. Dice ahora, justificados pues por la fe, casi que es como decir, bueno, ya que hemos sido justificados, así como fue explicado en los devocionales anteriores, o así como lo dice también más bien en la Biblia, en el capítulo anterior, justificados pues, ya que somos justificados pues por la fe, dando por sentado ya algo que fue explicado en los versículos anteriores. Justificados pues por la fe, tenemos ahora en el presente, ya que fuimos justificados por la fe, en el presente tenemos paz para con Dios por medio, una vez más, queda esclarecido o enfatizado, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya que fuimos justificados a través de la fe, ahora en el presente tenemos paz para con Dios por medio de lo que Jesucristo hizo por amor a nosotros. Y el siguiente versículo nos va a decir, por quien también tenemos entrada, es decir, por el mismo Señor que hizo posible nuestra justificación, también por medio de Él tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Observa que aún en la gracia de Dios es necesario aprender a perseverar y aprender a estar firme. Es por gracia, pero requiere nuestra firmeza, nuestra perseverancia, requiere nuestra persistencia, nuestra permanencia en esa gracia divina. Entonces dice, en esta gracia en la cual estamos firmes, y ahora dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esta palabra gloriarnos es una palabra a la que le debemos prestar atención, porque esta palabra tiene que ver con esa idea de sentirnos así como regocijados. Tiene un sentido así como enorgullecernos, algo así como sentirnos orgullosos, pero quiero decirte algo, hay una diferencia entre enorgullecerse por la obra que Dios hizo y otra cosa es enorgullecerse por méritos personales. En este caso, a diferencia del orgullo humano, donde la gente se enorgullece por algo personal, por un logro personal, por algo que se obtuvo a través del mérito personal o del esfuerzo personal, en este caso, cuando dice nos gloriamos por la esperanza, debemos entender que vamos a sentirnos enorgullecidos no por nosotros mismos, no por nuestros méritos, no porque hayamos hecho algo bueno, porque hayamos logrado o alcanzado algo a través de nuestros propios méritos. No, aquí la idea es sentirnos sí como enorgullecidos, pero por lo que Jesucristo ya hizo en la cruz del Calvario por todos nosotros. Entonces aquí sería algo así como decirlo, nos enorgullecemos, nos regocijamos, incluso hasta de ser posible lo presumimos. ¿Qué es lo que presumimos? ¿Qué es lo que nos regocija? ¿Qué es lo que nos enorgullece? Precisamente en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, lo primero que es muy importante que vamos nosotros a tener presentes es que la justificación ha hecho posible que nosotros vivamos en el presente, vivamos regocijados, contentos, así como presumidos, así como felices, así como realmente sentirnos dichosos, felices por algo que Dios nos dio en consecuencia de la justificación en favor nuestra que Él mismo obró, que Él mismo nos regaló en su gracia. Entonces, nos regocijamos, dice aquí, en la esperanza, porque esa esperanza de la gloria de Dios no la teníamos antes. Es más, el pecado nos tenía a nosotros separados de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese es un punto que se aborda en esta misma carta a los Romanos en el capítulo 3. Y ahora
estamos hablando que estábamos destituidos de la gloria de Dios y ahora aquí dice, más bien nos regocijamos, nos gloriamos en la esperanza, una esperanza en la gloria de Dios. Es decir, ya no somos o ya no pertenecemos a aquel círculo o grupo de personas que por cuanto pecaron estaban destituidas de la gloria de Dios. Ahora pertenecemos a un grupo donde nos podemos sentir regocijados en la esperanza de la gloria de Dios. Otra vez, eso es posible gracias a la justificación que Dios mismo obró. Es decir, me regocijo no porque yo lo merezca, me regocijo no porque yo haya hecho méritos, me regocijo no porque yo sea una persona buena en sí, sino más bien me regocijo, y tú te puedes regocijar porque gracias a Dios y gracias a lo que Jesucristo realizó en la cruz del Calvario por ti, gracias al amor de Cristo hacia ti, ahora te es posible ser declarado justo y en consecuencia gloriarte o gozarte en la esperanza de la gloria de Dios, que está hablando acerca no solamente a la gloria de Dios en el presente, sino sobre todo a lo que es el porvenir. Significa que lo que te espera en el destino a ti, al final de tus días, si tú pones tu fe en Jesucristo como tu Salvador personal, en consecuencia serás declarado justo y también serás como propietario, porque Dios te regalará esta gloriosa esperanza. Dios te regalará la esperanza en la gloria de Dios que se manifestará en el futuro. Por eso es que estamos hablando de una justificación que es gloriosa, porque es una justificación que en esencia ha venido a cambiar o transformar tu realidad espiritual presente, pero también ha venido a transformar tu realidad futura. Tu futuro será con Dios, tu futuro es con Dios si tú has recibido o eres recipiente de esta justificación que solamente Dios puede obrar. Recuerda que hemos dicho en los devocionales anteriores que tú con todos tus recursos, con todos tus medios, no tienes la capacidad de poder desarrollar esa propia justificación. Ni cumpliendo con la ley, ni haciendo buenas obras podías alcanzarla, pero Jesucristo sí te hizo posible para poder que tú seas declarado justo, sí hizo posible con su muerte tu justificación. Y ahora entonces Él te ha hecho a ti justo por la fe en Él. Vamos a ver el siguiente diagrama que nos explica un poco este aspecto. El argumento que se desarrolla en estos primeros versículos es algo así como lo que se presenta en este punto. Primero, ¿cuál es el problema con el pecado? Ante eso, nosotros hemos sido declarados justos por medio de la fe. Ahora, ¿qué hacer en cuanto al problema de que éramos enemigos de Dios? Ahora la realidad espiritual es que tenemos paz para con Dios. ¿Y qué pasa con el punto de los requisitos justos de la ley? Bueno, ahora existe el don gratuito de la gracia por medio de la fe. Y además, sobre la perspectiva futura, lo que nos espera es la esperanza de la gloria. Puedes ahora pensar en la maravillosa justificación, en esta gloriosa justificación de la que solamente tiene mérito Jesucristo, porque fue Él el que la ha hecho posible con su propia vida. Veamos el segundo punto de este devocional, que nos dice también, nos gloriamos en la tribulación. La justificación no solamente nos ha hecho a nosotros justos, no solamente nos ha hecho gloriosos en la esperanza de la gloria de Dios, también la justificación hace que aún en las tribulaciones, que deben entenderse como toda clase de pruebas, toda clase de dificultad que puedas pasar en tu propia vida, toda clase de crisis, de situaciones personales, de luchas que puedes estar viviendo por el simple hecho o por el simple acto de ser un hijo de Dios, o probablemente no por esa causa, pero tal vez estás sufriendo alguna clase de aflicción. A eso la Biblia le llama también tribulación, y nosotros podemos también regocijarnos en medio de la tribulación. Pero ¿cómo es eso posible?
¿Cómo podemos nosotros sentirnos gloriosos o sentirnos regocijados o hasta enorgullecidos cuando estamos en medio de una tribulación? No se supone que deberíamos evitar las tribulaciones, las aflicciones, que no se supone que el humano no quiere experimentar nada que tenga que ver con sufrimiento o dolor. Bueno, veamos el argumento de las Sagradas Escrituras. Como leímos al principio, encontramos en el versículo 3 que dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos, y aquí menciona, en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, escucha, produce paciencia. Esto va en contra de toda lógica humana. Esto va en contra de la naturaleza humana. Nadie se alegra, nadie se regocija en una tribulación en un sentido humano, pero aquí está diciendo la Biblia que nosotros sí. Nos está diciendo que la nueva realidad espiritual de nuestro presente ahora no está hablando acerca del futuro, sino en el presente. Cuando nosotros nos encontramos en medio de las tribulaciones, es posible que nosotros nos gloriemos en medio de ellas. Bueno, ¿y cómo puede ser? Eso solamente lo puede hacer Dios en nuestras vidas. Solamente Dios lo puede lograr. Y el argumento de este versículo 3 es precisamente este es porque produce paciencia. Es decir, la tribulación produce paciencia. Y el siguiente versículo, además, nos dice que la paciencia, entonces, cuando la tenemos, produce también prueba, es decir, la paciencia es sometida a prueba y la prueba produce esperanza. Aquí hay un círculo virtuoso muy especial. Aquí hay algo muy sobresaliente. Lo que la Biblia nos está enseñando es que cuando ya fuimos declarados justos, como lo dijo el versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios y se derivan estas bendiciones. Nuestra realidad espiritual ha cambiado en el presente y eso nos permite ver desde otra perspectiva las tribulaciones, las crisis, las pruebas o las dificultades que puedan venir a nuestras vidas. Cuando nosotros nos encontramos en medio del dolor o del sufrimiento, nosotros podemos ver a Jesucristo y podemos recordar que el primer ser que sufrió y el único que ha sufrido sin merecerlo y sin tener culpabilidad es Jesucristo. Cualquier otro ser humano que haya sufrido, en un sentido, siendo el ser humano un pecador, es también merecedor o más bien en consecuencia experimenta el castigo, el sufrimiento o el dolor. Pero Jesucristo no tuvo ninguna clase de pecado en él. Y Él sufrió en carne propia el dolor y el sufrimiento y lo hizo por amor a ti, por amor a mí. ¿Qué significa por lo tanto esto? Que la prueba, con la perspectiva de lo que Jesucristo realizó por nosotros en la cruz del Calvario, podemos ver desde otro punto de vista, desde otro enfoque a las tribulaciones, de manera que si nosotros lo vemos con la actitud correcta desde la justificación de lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado, en la cruz del Calvario, a través del amor de Cristo manifestado en favor de nosotros podemos ver las tribulaciones como una gran oportunidad para tener aprendizaje espiritual. Por ejemplo, cuando nosotros nos encontramos enfermos, es una gran oportunidad para que nosotros meditemos o profundicemos en la obra maravillosa que Jesucristo realizó en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Es una gran noticia para nosotros lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, pero cuando estás sufriendo, puedes tú recordar también que Cristo sufrió. Cuando tú estás sufriendo, escucha esto, tu corazón tiende a buscar salidas, a buscar escapatoria, a buscar explicación a lo que está pasando. Y tu corazón y tu mente se concentran en reflexionar que independientemente de lo que te pase en el presente, tu destino es la gloria de Dios, que es el punto de la esperanza que ya vimos en el primer punto de este devocional. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, que es algo futuro. Así entonces las tribulaciones presentes te llevan a pensar en el futuro, porque tú llegas a razonar
tú llegas a reflexionar, a meditar, diciendo, cualquiera sea tu presente, cualquiera sea tu realidad, cualquiera sea tu dificultad, hay algo que tú tienes certeza, y es acerca de tu destino, acerca de tu futuro, que está en las manos gloriosas y poderosas de nuestro amado Dios. Por esa razón es que esto puede ser posible, por eso es que la tribulación puede producir ese efecto. El siguiente versículo, observa lo que dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Muy bien. Entonces, la tribulación produce paciencia. La paciencia, hemos visto, también produce prueba. La prueba produce esperanza, y aquí viene todo. Entonces, la tribulación nos empuja a la esperanza. Y este versículo dice que la esperanza no avergüenza. Exactamente. La esperanza que se fortalece, que se produce, que se hace más fuerte a través de la tribulación, esa esperanza no avergüenza, no desalienta, no desanima. Esa esperanza más bien nos consuela, nos fortalece y se hace cada vez más fuerte en nuestros corazones, y eso nos ayuda a seguir conociendo a Dios, a seguir amando a Dios. Esa es la razón por la que aquellos que han sido justificados pues por la fe, no solamente tienen paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, sino también tienen la esperanza de un futuro mejor. En el siguiente diagrama o gráfico te lo explicaré también. Al principio puedes ver en el inicio de la flecha que está en curva, puedes ver las tribulaciones que vienen a nosotros como cargas pesadas. Pero mientras en nuestro peregrinaje estamos bajo su influencia, entonces ellas son capaces de producir un carácter perfeccionado en nosotros, añadiendo a nuestro carácter esta virtud especial llamada paciencia. A través del tiempo, entonces, nuestro carácter o nuestra paciencia, que ha sido puesta a prueba, llega a ser también un carácter aprobado, y eso todo apunta hacia la esperanza futura que todos nosotros estamos aguardando y esperando en nuestro Señor. En tercer lugar, vamos a ver además que nos gloriamos también en Dios. ¿Cómo puede ser esto? Nos gloriamos en Dios. ¿Qué dicen los siguientes versículos? Veamos el versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, mira lo que hizo. Ya lo sabemos, pero hay que repetirlo 1,000,000 de veces hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, Él hizo esto. Él murió por nosotros. Ahí dice que murió por los impíos. Sí, todos nosotros éramos o somos sin Cristo impíos. No importa qué tan mal o qué tantas cosas malas hayas hecho. Si no teníamos a Cristo, nosotros somos impíos. Y Cristo, cuando nosotros éramos débiles, cuando nosotros éramos impíos, Él murió por nosotros. Y el versículo 7 añade: ciertamente, dice este argumento, y tú estarás de acuerdo con este punto, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Es decir, con suerte vamos a encontrar en esta vida a alguien que esté dispuesto a morir por otra persona que sea buena, por otra persona que sea justa. Con todo, pudiera ser que alguno, se atreva a morir por alguien más, pero que esa persona sí sea buena. Es decir, tal vez alguien en este mundo esté dispuesto a morir por otras personas a las que se consideran buenas, que merecen vivir. Bueno, está bien, pero el versículo 8 nos dirá lo maravilloso de lo que Dios hizo por nosotros, lo maravilloso de lo que solamente Jesucristo fue capaz de hacer, algo que tampoco es visto ni en ninguna experiencia humana, ni siquiera tampoco, por supuesto, en una experiencia angelical. Dice el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros. Cristo murió por ti cuando tú eras pecador. Cristo murió por mí siendo un pecador. Es decir, esa es la envergadura del amor de Dios para con nosotros. En que siendo pecadores, siendo impíos, Cristo murió por nosotros. Imagínate qué maravilla de noticia es esta, qué maravillosa obra de amor la que Dios ha obrado en nuestro favor. Esto lo podemos ver y lo podemos entender también con esta explicación. Es un sacrificio realmente improbable. Mira, el amor de Dios derramado. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque mientras aún éramos débiles, Cristo murió por los impíos. Y no puede ser. A duras penas, humanamente hablando, habrá alguien que muera por un justo. La noticia es que Cristo sí lo hizo. Lo que es un sacrificio improbable, humanamente hablando, es un sacrificio consumado divinamente hablando, porque Jesucristo sí lo hizo y lo hizo por amor a ti. El siguiente versículo, por su parte, entonces nos dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. Recuerda, en la sangre de Cristo. Y se oye muy suave cuando se dice en su sangre, ¿no? Pero cuando dice en su sangre, tú tienes que recordar en lo que Él sufrió. Cuando dice su sangre es porque su sangre fue derramada. Recuerda que fue sostenido en una cruz y fue clavado para ser sostenido en una cruz, un clavo en cada mano y en sus pies, y así estuvo crucificado hasta que murió. Crucificado. Cuando dice su sangre, allí en ese versículo tal vez no representa todo el sufrimiento y dolor que nuestro Señor Jesucristo experimentó, pero sí, ahí es donde puedes ver que fuimos justificados en su sangre. O sea, tan bonito se oye para nosotros hoy en día decir somos declarados justos o hemos sido justificados, pero lo que se pagó, el precio que se tuvo que dar para hacer posible esa justificación fue la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es decir, su propia vida, su muerte. Y obviamente antes de derramar esa sangre, o mientras se derramaba también esa sangre, Él sufrió y experimentó en carne propia mucho castigo, mucho sufrimiento y mucho dolor, muchas humillaciones. Y entonces, por Él, si Él entonces nosotros, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Está hablando de la esperanza futura. Seremos salvos de la ira venidera, que por este mundo o en contra de este mundo estará también por manifestarse. Y el siguiente versículo también añade, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, pues mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y aquí puedes ver también en el diagrama una ampliación de este mismo argumento. El agente de cambio es muy importante verlo. La condición, cuando éramos enemigos, nosotros, estando bajo la ira de Dios, es decir, merecíamos su ira, Cristo entonces, el agente de cambio, realizó esta acción. La acción es en sí el agente de cambio, es la muerte de Jesús. Cuando éramos sus enemigos y éramos merecedores de la ira de Dios, recibíamos, o más bien Cristo llevó a cabo, mientras merecíamos la ira, Cristo llevó a cabo su muerte para hacer posible el perdón. Y además entonces, ya siendo declarados justos y ya no siendo recipientes de la ira, sino de su salvación, pues el agente de cambio en este caso es la vida de Jesús. Entonces, si cuando éramos nosotros declarados en rebelión, cuando éramos impíos, cuando éramos injustos, cuando éramos pecadores, Dios realizó eso por nosotros, la gran noticia es que ahora tenemos la bendición de la salvación y tenemos más bien la garantía de una esperanza futura que nos dará a nosotros bienestar, que nos dará seguridad y que hoy mismo podemos vivir en el presente más bien gloriosos. Y de eso trata el versículo final. Por eso dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios. Escucha esto, nos gloriamos también en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora
la reconciliación. Así es que la justificación o la gloriosa justificación nos ha hecho a nosotros gloriosos, nos ha hecho a nosotros que nos enorgullezcamos, nos ha hecho a nosotros que nos regocijemos en tres cosas tan lindas, tan especiales, que las expongo en el resumen de este devocional para que lo recuerde siempre. Nos gloriamos en la esperanza, nos gloriamos en la tribulación y nos gloriamos en Dios.